Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Estamos listos aquí en la sala de redacción del Tiempo, donde vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual culminamos este día analizando las causas y las consecuencias de los temas más importantes. Un día que estuvo marcado por el regreso de la Selección Colombia y también por las preocupantes situaciones que tienen a los líderes sociales llevados a casos de amenazas y asesinatos. De eso vamos a hablar. Y las preguntas son: ¿qué hay detrás de los nuevos reclamos de Petro a Iván Duque? ¿Y cuáles son los planes para evacuar a los niños atrapados en una cueva de Tailandia? Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y empezamos con el tema más leído, que corresponde a este titular: asesinato de líderes sociales sacude el escenario político del país. Una historia de la sección política que tiene que ver con el reclamo que esta mañana le hizo el excandidato presidencial Gustavo Petro al presidente electo Iván Duque por el homicidio de una líder social en una zona de Cáceres, en Antioquia. Así es, Edulfo Peña, aquí me ayuda. Y que Ana además María Cortés se llama. Así es, que además ella era militante de la campaña de Petro. Y eso todo en un escenario en el que se han generado además denuncias de nuevas amenazas contra otros líderes en otras zonas del país y otros asesinatos que han ocurrido en los últimos meses que tienen preocupados a los representantes de Naciones Unidas en Colombia. Estamos para hablar sobre este tema aquí con John Torres, editor de Justicia, y con Edulfo, como ustedes ya escucharon. Edulfo, ¿qué fue lo que pasó? A ver, Andrés, el asesinato de líderes sociales viene de hace muchos meses en Colombia. Pero en los últimos días o semanas se ha intensificado y ha sido un poco más dramático. Lo que llevó a Gustavo Petro, ex candidato presidencial, a utilizar esta tarde ya, un tono muy fuerte contra Iván Duque. A través de su trino, desde Europa, donde está, Petro le dijo más o menos esto: le exijo, Iván Duque, que condene ya los asesinatos, so pena de que usted esté conestando esos hechos. Me pareció que fue una afirmación muy grave de Petro, porque pone un poco a Duque contra la pared, y de hecho pasaron apenas 20 minutos o una media hora entre ese momento y que Duque, que se encuentra en Washington, condenara los hechos. Pero quiero llamar la atención sobre dos cosas, Andrés. Ese puede ser el tono de una relación gobierno-oposición a partir del próximo 7 de agosto. Duque, Petro, de hecho, está convocando movilizaciones en todos los municipios de este país el 7 de agosto. Eso es muy importante mencionarlo como parte del contexto, y es que en otro trino lo que está llamando es a esas marchas el mismo día en que se posesiona el nuevo presidente. Andrés, en la historia reciente de este país, yo no sé si en 1800 sucedía, creo que no, pero en las últimas décadas no se había visto que el día de la posesión de un presidente, la noticia de la posesión del presidente, la exposición de su programa, fue intervenido por las acciones, no discurso ya, del jefe de la oposición, como en este momento está planteando Petro. Antes de avanzar, sigamos hablando de este panorama. ¿Qué más sabemos, John, sobre ese fenómeno de esos asesinatos de esos líderes? ¿Qué están diciendo las autoridades sobre este tema? No, Andrés, un poco también esto hay que ponerlo en contexto, porque no puede hacerse pensar al país que esto corresponde a necesariamente una escalada porque hayan sido militantes del grupo de Gustavo Petro. Lo que ocurre es que estas son personas que son líderes sociales, sí, en zonas muy convulsionadas, que durante mucho tiempo se han opuesto a grupos armados que pretenden seguir manteniendo el narcotráfico en esas zonas. En muchas zonas del país, y puntualmente en el caso de Cáceres, opera el clan Usuga, pero también en muchas otras zonas han sido las disidencias de las FARC las que han atacado a líderes sociales. Y en ese orden de ideas, pues de alguna manera pretender que si no hay una condena del nuevo presidente a estos hechos, es como si estuviera conectando con ellos, pues es de verdad bastante aventurado. Dramático es, pero es sobre todo es aventurado y irresponsable políticamente y jurídicamente hablando. Es tan preocupante que el propio presidente Santos convocó a un consejo de seguridad y les ordena a las fuerzas tema. militares que sean más efectivas, y en efecto hay que ser más efectivos, pero uno no puede pensar que esto corresponde necesariamente a un plan contra los militantes de la organización de Gustavo Petro o a un plan contra dirigentes sociales, porque lo que se ha visto es que en diferentes zonas del país pasa, pero no necesariamente que se trata como ocurrió
ocurrió sí en el pasado, de un plan estructurado y organizado en contra o que John, busca bombardear el proceso de paz y los efectos del John, proceso de paz. no voy a desvirtuar lo que estás diciendo, no voy a controvertir, simplemente a reseñar que Gustavo Petro lleva más o menos 3 o 4 días, desde la masacre de Argelia en Cauca el pasado lunes, cuando 7 personas, Petro comenzó a hablar a través de su Twitter como una persecución contra sus militantes. De hecho, ha hecho exclamaciones dramáticas como nos están asesinando, van a acabar con la Colombia humana. Adulfo, los 7 de Argelia, Adulfo, son posiblemente narcotraficantes, y había 2 de ellos que son de las disidencias de las FARC. Yo no creo que Gustavo Petro quiera reivindicar Estoy a ese diciendo tipo de personas. Estoy diciendo que Gustavo Petro está diciendo que están acabando, no estoy defendiéndole a Gustavo Petro, estoy entregando la información que él está dando a través de sus redes diciendo que están acabando con la Colombia humana, está llamando que venga la comunidad internacional, la Corte Penal, la ONU, la OEA. Bueno, puede ser utilización con esa intereses es la pregunta políticos. que les voy a hacer a ustedes. A ver, es un hecho que no se puede negar. Estamos en una situación muy difícil con los líderes sociales, pero lo que está pasando en este momento es una utilización política de esa circunstancia. Yo creo que Petro está haciendo una utilización política de un hecho grave, pero es un hecho grave y tiene derecho a reclamar y hay que ponerlo sobre la mesa. Pero que no se puede contextualizar como una decisión de exterminar a la Colombia humana como lo está planteando ya en las redes sociales, que me parece que sí se está sesgando demasiado Petro ahí en esa cosa. Y si estamos en ese escenario, ¿usted cree lo mismo, John? Si existe esa posibilidad de que estemos también en un campo de batalla ideológico que se genera a raíz de un problema que es cierto que hay que solucionar, pero que seguirá generando discusiones hacia adelante, ¿qué puede pasar en lo que viene? No, lo más importante, Andrés, es que la justicia actúe, como lo ha venido haciendo en muchos casos. Desafortunadamente sí hay una situación de asesinatos en Colombia que corresponden de alguna manera a personas que son líderes de sus comunidades y a muchos otros que no lo son y sin embargo han sido graduados como líderes también en un caso de aprovechamiento político. Pero no importa si son líderes o no son líderes, lo grave es que estén matando personas en Colombia sin importar su connotación. O sea, cualquier asesinato nos debía preocupar tanto como lo que está ocurriendo, debía ser tan condenable el asesinato de una persona en cualquier lugar del país sin importar cuál es su actividad. Es que por ejemplo, le voy a leer otro trino de Petro. Petro más o menos dice, esto que está pasando, el asesinato de estos líderes, es el resultado de que 10 millones de colombianos hayan apoyado el paramilitarismo. Parece un poco exagerado eso. Y eso es otra cosa también importante, Andrés. Están hablando de grupos paramilitares y el paramilitarismo en Colombia no existe. O sea, paramilitarismo como lo conocimos, de grandes ejércitos verdaderos y regulares armados, apoyados eventualmente por agentes del Estado, incluso con algunas políticas estatales también reforzados, eso en Colombia se acabó hace 10 años, eso es un mito muy grande. Sigue habiendo narcotráfico y lo que nos... Y bandas criminales. Claro, pero sigue habiendo narcotráfico y muchos grupos están detrás de esas rentas del narcotráfico. De hecho, muchos asesinatos han sido cometidos por el ELN. Los de Argelia fueron cometidos por el ELN. Y lo que pasa es que el ELN, que también es una guerrilla, está buscando copar zonas del narcotráfico que antes eran de las FARC. Y en otros muchos casos, que no nos referiremos puntualmente a ellos, también se ha demostrado que algunos de esos crímenes ocurrieron por cuenta de situaciones personales. Hay un caso muy emblemático. La primera persona que aparece como líder social asesinada, eso fue hace 3 o 4 años, era alguien que trabajó con Piedad Córdoba, y que hizo trabajo político para Piedad Córdoba, y es la primera persona que aparece como asesinada, y resulta que a este señor lo mataron porque peleó con algo y en un partido de fútbol, y esa persona sacó un cuchillo y lo mató. Sí, y está en la pero lista. también es cierto que no se puede generalizar, que es una situación No, lo que yo digo es que eso hay que ponerlo en sus justas proporciones. Pero se va a generar un hecho sin antecedentes en la relación. Así es. Yo creo que lo que queda planteado hacia adelante es que este es tal vez el primer punto que marca la agenda de discusión entre gobierno y oposición. Así es, Andrés. John Edulfo, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave seguimos con John Torres y nos acompaña ahora Valentina Obando de la sección de Justicia del Tiempo, porque tenemos también seguimiento a un caso que además tiene que ver con Gustavo Petro, porque la Superintendencia de Industria y Comercio finalmente tomó la decisión de notificar un proceso de cobro coactivo contra el exalcalde de Bogotá, que tiene que ver con un caso que sucedió cuando él era mandatario y que ahora genera también controversia porque empezando su labor como congresista va a tener ese tipo de sanción. ¿Qué fue lo que pasó, Valentina?
Bueno, Andrés, pues resulta que sin llegar al Congreso todavía Gustavo Petro ya va a tener embargada parte de su sueldo porque la Superintendencia de Industria y Comercio les envió ayer a la tesorería del Senado una notificación diciéndole que le tienen que quitar la quinta parte de su salario para cubrir una deuda que él tiene, una multa de 419 millones de pesos que le fue impuesta cuando era alcalde de Bogotá por las irregularidades en la implementación del mecanismo de recolección de basuras de la capital. Esa deuda ya asciende hoy a 580 millones de pesos por los intereses que no ha pagado pues el exalcalde de Bogotá durante este tiempo. Recordemos pues que esta sanción hace parte también de otro grupo, de sanciones que impuso la superintendencia, era a 10 funcionarios de esa alcaldía y también pues a 3 empresas del distrito, a las 3 empresas del distrito fue por 85 mil millones de pesos por las irregularidades precisamente en esa decisión, de cambiar el sistema de recolección de basuras de Bogotá. Estoy viendo aquí un trino del excandidato que dice: no me pongan cara de triste, señores del tiempo, llevo 2 casos, 3 años embargado y 50 y el decreto de aseo por el que me embargan y por el cual se remuneró a 14.000 humildes familias de recicladores sigue hoy por la decisión de la justicia en condición de legalidad. Es decir, él reclama que lo que se está haciendo ahí es una injusticia en su caso. Pero pues es un poco la manera de actuar de Gustavo Petro siempre que ha habido una decisión judicial o disciplinaria en su contra. Él tiene en efecto demandado ese asunto de pues la sanción que le impusieron. Y lo que pasa es que la sanción que le impone la superintendencia va a quedar en firme, pero él la tiene demandada de fondo, entonces también es posible que, como ha pasado también reiteradamente en el caso de Petro, pues terminen cayéndose en instancias judiciales todas las acciones que se han tomado o que de alguna manera lo han afectado. Porque recuerda usted que cuando lo destituyó la Procuraduría también por el caso de las basuras, pues la destitución y todas las sanciones que siguieron a esto se cayeron en diferentes instancias judiciales. Lo que él dice es que tiene demandado ese tipo de acciones y que seguramente confía en que va a terminar también pues cayéndose y de esa manera pues no va a tener la limitante del embargo de sueldo. ¿Qué otra consecuencia puede tener esta decisión ahora que empiece la legislatura? Pues lo están averiguando de todos modos igual porque están mirando qué tanto se homologa esto a las sanciones fiscales que impone la Contraloría, Andrés, porque cuando hay una sanción fiscal en muchas oportunidades hay una inhabilidad para poder ocupar el cargo, pero eso no hay todavía una claridad suficiente. No hay una suficiente. certeza jurídica sobre eso. Porque además esta es una actuación que toma administrativamente la Superintendencia de Industria y Comercio y como tal es una acción que también se puede demandar luego ante el contencioso administrativo, incluso si quedara en firme la superintendencia. Porque recuerde usted que de todos modos esto tiene muchas instancias y eventualmente podría tener hasta tutelazos por cuenta de esto, pero que tiene un lío pendiente Gustavo Petro, uno más por resolver y probablemente pueda salir avante de él, pues lo tiene y vamos a ver qué pasa. También hay que decir que durante la administración de Gustavo Petro no se pagó esa multa por parte de las empresas del distrito, que era de 85 mil millones, pero después, cuando llegó Enrique Peñalosa a la alcaldía, pues tuvo que pagar una multa superior a esos 85 mil millones, porque ya eran como 100 mil con los intereses, y eso pues finalmente lo terminó cubriendo la nueva administración y ya se pagó esa multa. La esencia de esto, Andrés, es que se violó la libre competencia, o sea que cuando la administración toma la decisión de sacar del mercado a varios operadores privados, que fue una mala decisión porque Bogotá anduvo mal y la empresa que se creó también, Aguas Capital, terminó pues liquidada y en medio de una cantidad de líos. Se violó la libre competencia porque la administración tenía ventajas para operar y tomó ventajas para que una empresa de la administración pues jugara con mayor capacidad y con mayores libertades que la que tuvieron los privados. Eso es lo que castiga a la Super, que también ha castigado en muchas ocasiones a privados con multas bien grandes por cuenta de ese mismo tipo de conductas. Valentina John, muchas gracias. La cifra del día. La cifra del día tiene que ver con el caso que mantiene cautiva la atención mundial alrededor de varios niños atrapados en una cueva en Tailandia, ya que los organismos de socorro están intentando encontrar una fórmula casi que milagrosa para sacarlos con vida. Y la cifra es que habría 5 planes, 5 estrategias para lograr sacar a estos niños y llevarlos de nuevo con sus familias. Estamos con María del Mar Quintana
de la sección internacional del tiempo, María del Mar. ¿Cuáles son esos 5 planes, esas 5 alternativas que están trabajando los rescatistas? Exactamente, Andrés, desde el 23 de junio pues llevan los niños atrapados, es decir, al día de hoy completan 12 días, y los 5 planes de los que se tiene posibilidad para poderlo rescatar, el más importante de todos es esperar el descenso del agua. ¿Qué pasa con este plan? Que permitiría que los niños puedan salir caminando por alguno de los trayectos de la cueva y que sean muy cortos en los que tengan que ponerse las máscaras de oxígeno para bucear. Ese es el plan principal en este momento. Recordemos entonces, ellos están en una cueva que está rodeada de agua porque las lluvias hicieron subir el nivel del agua y la única manera de salir en este momento sería casi que atravesando esas corrientes de agua y ellos obviamente no son buzos expertos y por eso están atrapados ahí. Exactamente, pues además de que no son buzos expertos, son niños que ni siquiera saben nadar, entonces, y súmele a eso las condiciones en las que se encuentran físicas, son niños que llevan 12 días atrapados en una cueva y apenas recibieron alimentación a partir del lunes, que fue cuando fueron encontrados, y se les empezó a suministrar gradualmente alimentación. Entonces es el principal obstáculo, la condición física, y enseñarles a bucear. Y ese plan que nos menciona, que implicaría que baje el nivel del agua, ¿está medido en términos de pronósticos del clima para saber si va a dejar de llover? Ese es el gran problema, Andrés, es que precisamente no solo en Tailandia, sino también en todo el continente asiático, en este momento están en temporada de monzón. Entonces, para el día de mañana precisamente están esperando las lluvias, y si el nivel del agua vuelve a ascender, pues la dificultad se aumenta. Y por eso, dentro de estos planes también está el que los niños puedan bucear dentro de la cueva, pero pues como dijimos antes, ellos no saben bucear, ni siquiera saben nadar, y además los buzos expertos están tardando 11 horas entre ir al encuentro de los niños y devolverse al lugar de la entrada de la cueva. Una travesía muy difícil. difícil. Entonces las posibilidades, aunque están ahí, representan bastante probabilidad de que los niños pues puedan sufrir alguna catástrofe dentro de la cueva. La otra es la evacuación a través de un pozo vertical. Se está evaluando si hay algún otro lugar de la cueva que conecte donde ellos puedan perforar y llegar al lugar donde se encuentran los niños, pero esto pues representa varias cosas y varios peligros para ellos. La otra es enviar a un niño que pues tenga conocimiento de buceo y de natación para que les muestre a ellos que sí es posible la salida. Sin embargo, pues esto también representa que los niños tengan que aprender a bucear y tengan que aprender a nadar. Y la última es sacarlos en camilla, y es con máscaras de buceo. Increíble caso, todos estamos muy pendientes. María del Mar, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene volvemos a hablar del Mundial porque se reanudan las fechas. Ahora ya estamos en cuartos de final. Vimos pasar a la selección Colombia aquí por el Dorado de regreso a su casa. ¿Cómo los vio, Pablo? Hola, Andrés. Bueno, vi un multitudinario recibimiento de la afición, aunque menos que hace 4 años, hay que decirlo, pero en todo caso mucha gente la que salió a recibir a la selección, una caravana que pasó por toda la 26 y llegó al Estadio El Campín, que estuvo repleto para darle la bienvenida a los jugadores de la selección. Ahora sí doy su nombre completo, como se merece, Pablo Romero, de la sección de Deportes del Tiempo. ¿Y qué veremos mañana en el Mundial? Bueno, como usted dice, el Mundial continúa y mañana ya inicia esta etapa de cuartos de final y tenemos a las 9 de la mañana el partido Uruguay-Francia, partidazo. Esto ya de aquí en adelante los partidos ya son de máxima tensión. Uruguay contra la selección francesa a las 9. A la 1 viene el turno de Brasil-Bélgica, y este es uno de los partidos pues más atractivos, más llamativos. Ambos son los dos son muy buenos platos futbolísticos. Y recordemos que Brasil pues es el gran favorito para ganar el Mundial después de que se han caído todos los grandes, y Bélgica la selección revelación. Hace unos días le dije aquí que mucho cuidado con Bélgica, y bueno, ahí vamos a ver hasta dónde llegan. ¿Y el sábado? Sí, señor, los partidos del sábado a las 9 de la mañana, Suecia contra Inglaterra. La Inglaterra que eliminó a Colombia pues tendrá el turno frente a los suecos. ¿A quién le vamos a hacer fuerza ahí, Pablo? Yo creo que a Suecia. Muy bien. Vamos a ver. Y a la 1, Rusia contra Croacia. Bueno, más buenos los partidos de mañana que los del sábado, pero en todo caso interesantes. Croacia, que es otra de las selecciones sensación en este Mundial, y Rusia, que es la anfitriona. Esos serán los partidos de los cuartos de final para ir definiendo las llaves semifinales, Andrés. Muy interesante. Pablo, muchas gracias. Con gusto. Nos vamos y nos despedimos. Los invitamos a que nos acompañen mañana viernes aquí a la misma hora en eltiempo.com. Feliz descanso.